1986-87, nunca nos acordábamos ella y yo de qué año fue, y viví con ella, como os ha dicho Teresa, desde el 2013, con lo cual a quien conocí de verdad fue a Anita Martingaite. Ella fue mi amiga, pero casi mi segunda madre, ¿eh? Y a través de ella conocí a Carmiña. Eran dos hermanas extraordinarias, por eso he querido nombrar así la conferencia, cada una a su manera. Tenían las dos un carácter simpatiquísimo. Carmen le gustaba escribir y era lo que hacía y era su pasión. A Anita le gustaba contar historias, era una narradora oral maravillosa. Te contaba las anécdotas cada vez de una manera diferente, y José Teruel y yo creemos incluso que muchas veces se inventaba añadidos, ¿eh? Ella te contaba la anécdota, era una anécdota hiper divertida, pero yo siempre tenía que bajar con una libreta y un lápiz porque es que siempre añadía algo nuevo, ¿no? Nunca sabíamos si era real o se lo había inventado, pero es que tuvo una memoria hasta que falleció en el 95. Uf, que ojalá yo por lo menos me gustaría llegar a esa edad con esa memoria porque era extraordinaria. Eran las dos hiperindependientes, convivieron de pequeñas, pero cuando se fueron haciendo adultas, cada una tenía su vida y Carmiña, de hecho, no iba mucho a la casa familiar del Boalo porque a ella no le gustaba que se entrometieran ni en su vida ni en su obra. Y Anita era un poco meticona, ¿eh? Siempre te estaba preguntando, siempre, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué haces? Y eso a Carmiña le ponía muy nerviosa. Y en cambio Ana, bueno, en cambio no, las dos eran muy divertidas. Del padre heredaron un sentido del humor muy curioso, a todo le sacaban la chispa y eran muy positivas las dos. Y, bueno, Anita, ya os digo, contaba muchísimas anécdotas, se reía por todo. Carmiña también, pero Carmiña era más introvertida que Ana. Carmiña imponía un poco, ¿eh? Imponía cuando la conocías, esa sonrisa que tiene. Era, yo siempre digo cuando enseño la casa que muchas veces si decías algo que a ella no le gustaba, te hacía cruz y raya y te costaba muchísimo volver a que te prestara atención, ¿eh? Lo que pasa que Carmiña era también muy divertida, le encantaba bailar, le encantaba cantar, ¿eh? Ya sabéis que se subía a un escenario siempre que podía, lo hizo muchas veces con Amancio Prada, con Alberto Pérez, y sabéis que hizo muchas adaptaciones al teatro. Era terriblemente teatrera. Ahora vais a ver más fotos de ella y es una persona siempre fotogénica, siempre salía guapa. No sé si habéis visto alguna de las fotos que están por internet en la que esté mal. Yo ninguna, ¿eh? Sabía colocarse perfectamente su melena, con gorra, sin gorra, trabajando, la que tenéis arriba con su marido, Rafael Sánchez Ferlosio. Están los dos muy jóvenes, ella está embarazada ahí ya de la segunda hija de Marta Sánchez Martín, ¿eh? Aparte de contaros un poco la historia de Carmen, que supongo que es lo que os interesa más, tengo que decir también que lo que ha dicho Teresa, de que desde el 2013 estoy a cargo de la fundación. Ellas nunca tuvieron idea de montar la fundación o de constituir la fundación. Ellas eran contrarias a todo tipo de ismos y de asociaciones y de fundaciones. Lo que pasa que Anita se sintió en la obligación de hacer algo porque cuando muere Carmen en el 2000, aunque eran las dos conscientes, y Carmen mucho antes, desde que muere su hija, que eran fin de raza, cuando muere Carmen, Ana todavía
asume con más fuerza esa responsabilidad. ¿Qué hacer con todo el legado de Carmiña, toda su biblioteca y todo lo que Anita había ido recogiendo en la Casa del Boalo? Por eso decide tomar esa decisión y constituye esta fundación, que, como os ha dicho Teresa, tenía un nombre, bueno, tiene un nombre bastante largo y bastante ambicioso, porque ella quería que fuera una fundación que se dedicara a toda la generación del 50, pero no solo de la literatura, sino arquitectos, músicos, dramaturgos, y claro, como os podéis imaginar, ese es un objetivo demasiado ambicioso que nosotros no podemos afrontar con los fondos que tenemos, y sobre todo a nivel coloquial y comercial, por decirlo de alguna manera, era más fácil llamar la Fundación Martín Gaite y dedicarnos, por lo menos en unos primeros años, a promocionar, no solo preservar el patrimonio que hay en la fundación, en el Boalo, sino también la obra de Carmiña. Aquí os voy a pasar otra foto. Ay, perdonad, es al revés. Aquí. Como os digo, ella quería que nos ocupáramos, Anita me refiero, a toda la generación. Es una generación, ya lo sabéis, importantísima. Ellos eran hijos de la guerra y sobre todo Carmiña lo que quería era, como buena legataria que fue de todos los compañeros suyos, que todo ese conocimiento y toda esa obra que habían hecho sus compañeros pasara a la generación siguiente. Esta foto la habréis visto muchísimas veces, a mí me encanta. Veis cómo Carmen enseguida se coloca al lado de Josefina Aldecoa y de Ana María Matute, que eran tres amigas maravillosas, y yo las oí una vez en una conferencia decir que cuánto vino habían bebido juntas, y es que eran extraordinarias. Aquí tenéis un poquito una recopilación de toda la obra que ha hecho Carmen, que escribió ella. Sabéis que tocó todos los palos de la literatura, absolutamente todos, incluso tocó la traducción, incluso de 6 idiomas distintos, y como veis son ediciones antiguas y ediciones modernas, y luego al final, si os interesa, os contaré un poquito las que os se han vuelto a editar, teniendo en cuenta el año 2025, que, como sabéis, estamos ya celebrando su centenario, el centenario de su nacimiento, porque nace el 8 de diciembre del 25, de 1925. Creo que sabéis que su madre era gallega, era de San Lorenzo de Piñor, de Orense, y la relación con su madre fue siempre exquisita. Se entendían nada más mirarse, y de ella heredó pues todo ese mundo fantástico y onírico y un poco de realidad mágica que le viene de Las Vegas. El por si acaso que decía Carmiña, le viene de todo lo que le transmite su madre. Pero por otro lado, de su madre también aprendió a coser. Entonces, todo eso que se ve muchas veces en su literatura, de tener paciencia, de ponerse en disposición para coser hay que hacer una labor paciente de enhebrar palabra por palabra, trama sin perder el hilo de la memoria, lo bien contado es lo que está bien hilado. Todo eso son reminiscencias de la madre. Por otro lado, también de ella aprende a ser reflexiva, muy observadora, y esa reflexión le lleva a lo que más le gustaba a Carmiña, que es a la autorreflexión y a habitar su propia soledad. Eso le viene porque Marieta siempre tenía que tener en sus casas un gabinete propio, un despacho, una habitación propia, como decía Virginia Woolf. Pero Carmiña añadía
que esa habitación propia podía ser o un encierro o, si lo sabías habitar bien, pues sacarle un provecho. Y ella es lo que hace, sacar ese provecho de esa habitación propia. Aquí tenéis más fotos de Carmen. La foto de la derecha es un retrato de Alicia Iturrioz, de una amiga suya de la época. Aquí, ¿veis? Esta foto a mí me chifla, es con su madre Marieta. Fijaros la expresión que tienen las dos, tienen los mismos ojos y el cariño con el que está hecha la expresión. Anita luego reprodujo, me di cuenta al ver esta foto, había reproducido en casa y montones de veces la copia de su madre y había cortado a Carmiña. Corta a la madre por donde las manitas y pone a su madre retratada siempre de esa misma foto. En el gabinete de Marieta siempre había unas cosas típicas de ella que tenía que tenerse muchísimo cuidado, y en todos los traslados y mudanzas tenían que estar presentes. Por ejemplo, la Dama Azul, que la tenemos en casa, las Madonas de Marieta. Y aquí, en la casa familiar, lo que hemos intentado preservar son objetos y elementos decorativos que Carmiña, como buena escritora de su experiencia vital y de todo lo que le rodea, Anita quiso preservar en casa. Por ejemplo, ese mueble que estáis viendo ahí viene de la Plaza de los Bandos, de la casa donde estuvieron viviendo en Salamanca, que ya no existe, era un piso que desapareció, y en ese en el butacón del centro le sentaba al padre, a las dos hermanas, en los años de miedo y de frío, como tanto recordaban Carmen y Anita también oralmente, de los años de la guerra. Claro, también os quiero contar una cosa. Anita, cuando muere Carmen, se sintió abrumada con todo el legado de Carmen. El legado del escritor, sabéis que son todos sus manuscritos, sus recuerdos, algunos objetos, los cuadernos de todo de Carmen, que son muchísimos. Y Anita, en ese momento, os he comentado que no tenía intención de constituir una fundación, vende ese legado. Lo vende y afortunadamente se queda en España, porque hubo también tratos con universidades americanas, y creo que sabéis que lo compró la Junta de Castilla y León. Está en la Biblioteca de Valladolid, totalmente digitalizado. Entonces, al vender ese legado, Anita lo que hizo en la Casa del Boalo fue reunir todo el resto de menaje y de muebles, y sobre todo la biblioteca que quedó en Doctor Esquerdo. Y eso es lo que preservamos en casa. Todos esos, digamos, objetos que no son su legado propiamente dicho, pero que podemos identificar muchas de ellas en los escritos de Carmen. El padre también influyó mucho en Carmiña. El padre era completamente diferente a la madre. Era un hombre de talante liberal muy fuerte, un humanista empedernido, un hombre culto hasta decir basta, y fue él el que no quiso que ninguna de las hermanas estudiaran colegios religiosos, que era la única educación posible que podía haber en los años 20 o 30 en Salamanca. Estudiaron en casa a través de los padres y con institutrices también francesas e inglesas, y el proyecto de educación de los padres iba a ser el mandarlas a Madrid, al Instituto Escuela, para que hicieran allí los años de instituto. Y Anita lo consiguió, porque Ana era un año mayor, simplemente un año, y estuvo viviendo aquí desde primavera hasta que estalló la guerra en casa de los abuelos paternos en Madrid.
Y claro, cuando estalló la guerra tuvo que volver a Salamanca y por eso terminan haciendo los años de instituto en Salamanca y luego se matriculan en la universidad. Bueno, se matricula Carmen. Anita tiene otra historia. De todas formas, os decía que el padre influyó en la educación de las hijas por este tema y además era él el que les leía no solo en castellano, sino en inglés y en francés en esa butaca que os digo. Era muy amigo de Unamuno. En casa tenemos fotos dedicadas a don José por Unamuno. Tenía tertulias con él y paseos por Salamanca y era también muy amigo de Ortega y Gasset. Era un hombre que defendió siempre los derechos de la mujer y, como os he comentado, tenía un sentido del humor bastante peculiar. Les transmitió a las hijas ese sentido del humor y tanto es así que en casa había un léxico familiar muy divertido, se inventaban palabras. Bueno, Carmiña, si habéis leído Caperucita en Manhattan, se está inventando palabras todo el rato. Pero, por ejemplo, os digo ejemplos que son muy divertidos. Sopistas eran aquellas personas que llegaban y se instalan en casa y no se van. Están siempre pendientes de la sopa, ¿vale? Arrepío, pues era cuando tenías un nudo en el estómago. Atollado, atascado. El bético abulenses. El bético abulenses les llamaron a uno de los hermanos a uno de sus cuñados, de Carmen, a uno de los Sánchez Maza, que se tuvieron que exiliar a Ginebra. Entonces, claro, eran los helvético abulenses. Y tenían dichos súper divertidos, como por ejemplo, eres más aburrido que los pinares de Valladolid. Eso lo decía la madre. O no queda cono en pino, también era un dicho de la madre. O a cada cual lo que le guste, eso lo decía Carmiña muchísimas veces. De hecho, las dos hermanas aprendieron de los padres esa curiosidad, ese amor por la curiosidad. Anita me contaba una historia muy bonita, muy divertida, muy entrañable, muy súper tierna. Anita trabajó muchísimos años con trabajos eventuales en Ginebra, de lector de español en Naciones Unidas, y en una sala que hay justo a la izquierda de este salón en casa, tenían un despacho, una sala, y en uno de esos viajes de Ginebra llegó a Boalo, la casa estaba abierta, bueno, que decir, la puerta cerrada, pero no con llave, entró papá, mamá, nadie le contestaba, y al final llegó al fondo de la casa y esta sala tiene unas puertas correderas, estaban cerradas, y abrió las puertas y estaban los padres haciéndose un viaje por Canadá impresionante. Imaginaros, no había ordenador, no había móviles, no había nada. Ellos habían hecho un despliegue de enciclopedias y de atlas sobre Canadá y se estaban pegando un viaje impresionante sobre Canadá. Y eran mayores ya, ¿eh? Ya hay una foto en casa, mira, se ve ahí, debajo del aplique de la izquierda, tenían más o menos esa edad, o sea, eran mayores que yo incluso, o sea, 80 y tantos, ¿eh? Y eran esa curiosidad, tanto Anita como Carmiña jamás la perdieron. De hecho, don José, al jubilarse, se matriculó en la Facultad de Letras con Marta, con su nieta, al jubilarse. Claro, de toda esta educación y de toda esta libertad que le dieron los padres a las dos hermanas, sale el carácter de Carmen. Era una persona que siempre confió en su propio juicio, no le importaba, yo digo siempre un bledo, pero es que era verdad, no le importaba un bledo la opinión de los demás, ni buscaba la aprobación de nadie. Pero bueno, al mismo tiempo, ya os digo, era muy introvertida, muy observadora, igual que su madre, y le encantaba observar las cosas de fuera, pero analizándola desde muy adentro y con muchísima autorreflexión. Y eso creo que se ve en toda su obra. Por otro lado, era súper curiosa, como os he dicho, generosa, atenta.
Y José Teruel siempre me dice que, como los demás escritores de esa generación, contribuyeron sobre todo, sin enfrentarse directamente al régimen, a que el país cambiara. O sea, hay muchas cosas que no se sabe cómo pasaron la censura, pero la pasaron y se han quedado ahí escritas, ¿eh? Ella tenía, y se lo había inculcado su padre, el amor y la dedicación al trabajo bien hecho, a ser independiente, al estudio, al acabar las cosas y al acabarlas bien, ¿eh? Era súper honesta, muy sobria en sus gastos y en su forma de vida, pero tenía un coraje impresionante y un afán por levantarse y superar la adversidad. Eso lo demuestra cuando muere Marta en el 85. Ella pasa 2 meses horribles, casi 3, en su casa de Doctor Esquerdo en Madrid, y por fin Anita y unas amigas, y gracias a un contrato a un curso de español en la Universidad de Vassar, en el pueblecito de Poughkeepsie, en Nueva York, consiguen meterla en un avión y se va a Nueva York. Y pasa allí casi 2 o 3 años hasta que vuelve renovada y con la imagen que todos tenemos de Carmiña con sus boinas y sus trajes largos y sus faldas. Aquí os he puesto unas fotos seguidas de la fundación, si no la conocéis, de la Casa del Boalo, ¿eh? Como os he comentado, Anita decide constituir la fundación y hace sede de la fundación a esta casa, porque es allí donde ella se había empeñado en ir recogiendo todo ese menaje de todas las casas por las que ella había pasado, no solamente de la Plaza de los Bandos, como os he dicho en Salamanca, sino cuando vienen a Madrid, que se queda todo en Alcalá 35, pero a la vez ella recoge menaje de las 2 casas de los abuelos, tanto maternos como paternos, porque este terreno se compra cuando deciden vender la casa de San Lorenzo de Piñor, la casa gallega que había heredado Marieta, ¿eh? Deciden venderla porque Galicia ya les queda lejos, ellos ya eran mayores, y don José, el notario, decide buscar un terreno cerca de Madrid. Él ya había venido a Madrid, había ganado la plaza en el 53 y ya pensando un poco en su jubilación, ¿eh? La finca es preciosa, ahora es mucho más chica de lo que era en realidad, pero bueno, aquí está tomada la foto en verano y está muy seco, pero ahora no sabéis qué bonito está, porque la tierra es súper agradecida y basta que caigan 4 gotitas de agua para que se ponga preciosa. Se llena de flores y Anita lo que hace es pedir permiso al ayuntamiento para construir esa torre, que veis que incluso los sillares de granito están colocados de distinta manera, y es ahí a donde trae todo lo que quedaba en Doctor Esquerdo, porque la planta baja y el resto de la segunda planta estaba a tope de todo lo que ella había ido recogiendo de todas las distintas casas, ¿eh? Y cuando se visita la casa, eh, por supuesto que visitamos las tres plantas, los 3 espacios. La planta baja, que es la que Anita hace su casa, la segunda planta, que es un apartamento que bastantes años después de publicar Caperucita en Manhattan, Carmiña le pide a Ana que le haga un apartamentito pequeñito para que cuando ella vaya a Boalo no tener que mezclarse con su hermana y seguir siendo independientes. Y el tercer espacio, ya muy posterior a la muerte de Carmen, donde está verdaderamente todo lo que Carmen dejó en Doctor Esquerdo, quitando el legado. Esta es la escalera que sube al apartamento de Carmen. Anita, fijaros cómo era que cuando Carmen le dijo a la muerte de Marta que no quería volver a Boalo, que nunca iba a volver nunca más, esta casa está hecha en 2 plantas, está construida en 2 plantas, y ella anuló la escalera en la planta baja porque dijo, pues si tú no vienes,
lo siento mucho, yo la casa me la hago para mí y tú ya te apañarás. Y cuando Carmen volvió, que quiso que le hiciera el apartamento arriba, tuvo que subir con una escalera de esas de obra porque no podía ni subir, ¿eh? Pero ella, Anita, lo tenía clarísimo, no, si tú no quieres venir, no vuelves. Este es el comedor, el saloncito comedor de la planta baja, como veis está a tope, y todo el menaje que veis por ahí colgado y que adorna la casa era todo resto de la casa de los abuelos, ¿eh? Ella lo tenía así, ¿eh? No está constituido como museo la casa ahora. Ella lo vivía así y además me lo pidió, fijaros cómo era, que dejara todo lo que se veía en la casa tal y como estaba, que yo podía hacer limpia en los armarios, pero que todo lo que estaba puesto que lo dejara tal cual. Y así lo he hecho, claro, que cualquiera le decía que no, ¿eh? Ahí tenéis un retrato muy bonito de Carmiña entre 20 y 30 años, en esa década de los 20 a los 30, que no sé si habéis visto fotos de Marta, se parece mucho o sea, Marta se parece mucho a su madre en ese momento. Esta es, esto es muy característico de don José. Este es el despacho de don José, del señor notario. Esta biblioteca de este despacho lo manda a hacer él cuando gana la plaza de notario en Salamanca, os estoy hablando de 1904, y la biblioteca es una réplica exacta del patio de los irlandeses del Palacio de Fonseca de Salamanca, ¿eh? Este, por supuesto, fue el despacho del padre desde que la gana, os digo, la plaza en Salamanca, y de Salamanca, por supuesto, fue a Madrid, a la calle Mayor 35. Ellos compraron una planta entera. Es el edificio Alcalá 35, es el que está prácticamente enfrente de Bellas Artes y al lado del Ministerio de Educación. Ellos compran una planta, me parece que era el tercero, y le sirvió a él de despacho, por un lado, de despacho de notaría y de vivienda. Y esa fue la casa que más tardó Anita en deshacer. Yo ya la conocía, ella la deshizo, yo creo que en los años, no, yo la conocí en el 86-87, como os he dicho, y yo conocí, o sea, viví cómo ella hizo el traslado en los años 90, finales de los 90, cuando por fin consigue vender esta casa en el precio que ella quería, porque este edificio lo compró el Banco de Santander y oye, hasta que ella no consiguió el dinero que quería por la casa, es que ni la desalojó. Y en cambio, como ella os he dicho que trabajaba en Ginebra, pero siempre con contratos eventuales, esta casa estuvo abierta a cantidad de amigos. De hecho, en Alcalá 35 estuvo viviendo hasta Amancio Prada bastante tiempo, el cantautor, que fue muy amigo de Carmiña. Estos son muestras de objetos que guardamos en casa como recuerdo de la familia, porque el padre, bueno, lógicamente era notario, era burguesía alta, no sé si altísima, pero sí alta, y con lo que él, dentro de sus posibilidades, compró bastante arte. Por ejemplo, la figurita del medio es una terracota de Sebastián Miranda, Art Déco, preciosa, y la escultura es de alabastro de un artista portugués de la época de no, no, Fragoso, Nao Fragoso me parece que se llama. Y en cambio os he puesto la figurita de la muñequita azul porque esa muñequita le encantaba a Carmiña, se la llevaba siempre con ella a todas partes. ¿Qué más os puedo contar? A ver las fotos. Este ya es el espacio de Carmiña arriba. Cuando le hace hacer la reforma en la parte de arriba, que el segundo piso de la Casa del Boalo no se vivió, la familia no vivía abajo. Aquí era casi un trastero. O Marta iba mucho hasta que fallece, tenía un grupo de amigos muy importante, vamos, muy grande en Boalo, de amigas y amigos de su misma edad, y montaba allí las reuniones y demás. Y este es el despachito. Carmiña le bajó un planito, le dijo, quiero que me hagas esto. Ella lo distribuyó, el espacio de arriba, y este era el despacho donde ella trabajaba. La chimenea era importantísima para Carmen, le encantaba
que Fabio, un jardinero que había allí, le encendiera el fuego en invierno. Siempre estaba encendido cuando ella iba. Lo que pasa que Carmen no iba a Boalo mucho, la verdad, ¿eh? Aparte de que estuvo varios años sin ir, como os he contado, yo no la conocí mucho en Boalo. Iba de vez en cuando a ver a Ana, se daba una vuelta, a lo mejor le decía a su hermana que iba una semana y al segundo día, al tercero decía, oye, mira, que es que ha llegado correo y me voy. Ella era hiperurbanita, le gustaba la ciudad. En cambio, a Ana, en eso sí que eran totalmente distintas, intentó vivir en Doctor Esquerdo a la muerte de Carmen y luego tuvo que venirse a Boalo porque ella la ciudad le cansaba mucho y para ella era vivir allí, debajo de la maliciosa. Este, bueno, es el otro lado del despacho. Como veis, la Espasa Calpe creo que era la única enciclopedia que Carmen consultó en casa, porque ella desde luego se iba a la Biblioteca Nacional, se iba al Ateneo, no, nunca compró incluso ni para sus ensayos ni para sus trabajos de historia obra de consulta, siempre iba a las fuentes. Como os contaba antes, Carmiña eh, describe eh, objetos y muebles que le rodeaban en su infancia, en su adolescencia. Os he puesto esta foto porque este es el famoso aparador que ella describe en el cuarto de atrás, ¿eh? Si volvéis a leer el cuarto de atrás en ese contexto, lo vais a reconocer perfectamente bien. Incluso aquí está un poquito más cuidado porque Anita lo restauró un poco, pero se reconoce perfectamente, ¿eh? Esto ya es la torre. La torre, como os digo, la construye Anita, ya muerta Carmen, bastante después, porque esto se construye en el 2010, 2011, teniendo que pedir permiso al ayuntamiento, porque claro, había que alzar 2 pisos, la construcción original. Nos pasábamos de altura, con lo cual tuvimos un montón de problemas con el ayuntamiento, pero es que era tozuda, como no os podéis imaginar, y con un tesón que hasta que no conseguía lo que ella quería, no paraba.